¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez por aquí. Lo siento mucho por estos 2 meses de desaparición, pero es que he estado pasando por un bloqueo lector o crisis lectora o como se le quiera llamar. A mí no me gustan estos términos, pero para que nos entendamos, he estado pasando por una crisis lectora otra vez bastante fuerte y ya por fin creo que me estoy recuperando un poco. Aparte de eso también he estado muy ocupada. La vida ha sido bastante frenética estos últimos meses, estas últimas semanas, pero me apetecía pasar por aquí y comentaros qué he estado leyendo a lo largo de los últimos 3 meses, que no ha sido gran cosa. Han sido solo 6 libros, y digo solo entre comillas porque estoy muy contenta de haber conseguido leer 6 libros. Leí 3 libros en enero, ninguno en febrero y 3 en marzo. Y como podéis ver, lo único que estoy leyendo ahora mismo son novelas cortas. Me apetece ahora sobre todo un estilo narrativo más dinámico, más rápido, más encabalgado y no tanto adentrarme en novelas densas. Tengo muchas ganas de hacerlo en el futuro, cuando me haya recuperado un poco más, pero de momento esta está siendo mi zona de confort y estoy a gusto en esta zona de confort. La verdad, de eso se trata una zona de confort. Es curioso porque con esta nueva entrada a la lectura, de verdad que lo noto como un renacimiento. Estoy leyendo cosas que normalmente no leía y me estoy adentrando en un tipo de literatura que casi nunca leía y que yo siempre había dicho que quería leer más. Y ahora de pronto, de forma natural, es lo único que me apetece leer. Pero bueno, sin más dilaciones, voy a empezar ya con los 3 libros que leí en enero. 2 de ellos son en digital. Aquí solo tengo el primero, el libro con el que inauguré el 2026, y es El amor molesto, de Elena Ferrante. Elena Ferrante es una de mis autoras favoritas porque es la mujer que creó la saga de la amiga estupenda, que siguen siendo de mis libros favoritos, si no mis libros favoritos, y me encantaría releerlos pronto porque ya hace más de un año que leí la cuarta parte y va a hacer 3 años, creo, que leí La amiga estupenda, lo cual me parece una absoluta locura. A raíz de que me gusta tantísimo esa tetralogía y esa saga, me apetecía mucho leer más de la obra literaria de la autora y empezar cronológicamente. Esta es su primera novela publicada y me ha sorprendido porque es a la vez diferente y parecido a la saga de Dos amigas, y lo siento por estar hablando todo el rato de esta saga, pero es que cuando leo a Elena Ferrante, cuando pienso en Elena Ferrante, no puedo evitar irme a esa tetralogía que es la cúspide de su obra literaria. Y cuando estaba leyendo este libro, estaba comparándolo todo el rato con Dos amigas, no de forma negativa ni positiva, de una forma neutral, simplemente observando las analogías y las divergencias para también hacerme una idea de la evolución de la autora, que es algo que me parece muy interesante. Y aquí ya se observan temas que en La amiga estupenda se van a llevar a sus máximas expresiones. Pero bueno, basta ya de Dos amigas, es que no me callaría nunca, o sea, me podría pasar la vida entera hablando de esos libros. Pasando a El amor molesto, aquí nos encontramos con un thriller cotidiano en el que la narradora, que es también la protagonista, acaba de perder a su madre, y a medida que va pasando por este luto tan reciente y tan fresco, va también desentrañando la historia de por qué su madre ha acabado muerta, porque no ha sido una muerte natural. Aparece su cadáver en una playa, entonces la protagonista va intentando reconstruir qué es lo que ha pasado, intenta desentrañar las relaciones de su madre para hacerse una idea de cómo era ella y qué es lo que puede haberla llevado hasta este trágico final. Y en todo este proceso de investigación, si se quiere, que lleva a cabo la narradora, tienen un papel muy importante la imaginación y el recuerdo. Se cuestiona aquí el poder del recuerdo y cómo lo que recordamos a veces ha sido transfigurado por nuestra propia subjetividad y por nuestros deseos más íntimos. Y es que en ese sentido me ha parecido una novela bastante freudiana. Lo que más interesante me ha parecido de esta novela, más allá de la trama de thriller, que honestamente no me ha llamado demasiado la atención porque no me gusta el thriller, es un subgénero que no me interesa, entonces toda esa trama la verdad es que no me ha interesado, pero lo que sí que me ha interesado mucho, como ya he comentado, ha sido poder observar la evolución de Elena Ferrante y a esta autora en sus inicios. Y aquí ya se ven claramente los temas que más le interesan y que más le suscitan y que forman parte de su identidad como autora completamente, como son las relaciones familiares,
el ambiente opresor de violencia, una violencia más bien sistémica, y también la cuestión de género, que creo que es algo bastante importante en toda la obra de Elena Ferrante, y aquí, como no puede ser de otra forma, también está bastante presente. Así que estoy contenta de haber leído El amor molesto. Ya lo intenté empezar a leer el año pasado, de hecho. Esta había sido una de nuestras lecturas en el club de lectura. Tengo que contaros sobre eso, en verdad. El club de lectura está descansando en paz. Breve inciso. Os lo iba a decir al final esto, pero ya que estamos, pues voy a hacerlo ahora. Por cuestiones personales he tenido que tomar la decisión de cerrar el club de lectura. Es un proyecto que empecé con muchísima ilusión y muchísimas ganas, y sigue siendo una astillita clavada en mi corazón, porque ojalá en algún momento de la vida poder hacer un club de lectura y poder llevarlo como se merece, porque el problema era ese. No tenía la energía, el tiempo suficiente para poderle dedicar el cariño, el amor y el esfuerzo que se merece, y es algo que llevaba arrastrando muchos meses. Básicamente, cuando empecé el club de lectura, mi vida no era como luego pasó a ser muy pronto, pero fue bastante imprevisto. Entonces, bueno, fui arrastrándolo. La mejor opción era cerrarlo, así que muchísimas gracias de corazón, de verdad, a todos los que participasteis, a todos los que leísteis conmigo. Y el club de lectura sigue abierto, en el sentido de que la página en Fable sigue existiendo, pero digamos que está ya inactivo, y os lo quería contar, porque creo que es algo importante. Igual que anuncié que lo creaba, pues anunciar que hasta aquí. Y es algo un poco duro a veces tener que aceptar que un proyecto que ha nacido de tan buenas intenciones y de, no sé, de amor por la lectura al final y por querer compartir y con ilusión, tenga que llegar a su fin, y aceptar que ha sido un fracaso porque al final ha fracasado el proyecto. Pero eso a veces pasa y no pasa nada, y espero en algún momento en el futuro, no sé cuándo, no sé cómo, poder tener un club de lectura que funcione y poderlo llevar mejor. Pero bueno, eso, muchísimas gracias a todos los que participasteis. Sigo con el reto de completar todas las lecturas que no pude completar, porque precisamente por cambios en la vida no pude llegar a todas las lecturas, además de que también estaba pasando por una crisis lectora el año pasado, y hay muchas que se me quedaron a medias. Todas las empecé. En mi favor diré que todas las empecé, pero sí que hay varias que se me quedaron a medias y me gustaría completarlas a lo largo de este año, quizás, no lo sé, a ver cómo evoluciono con la lectura. Pero bueno, eso, quería comentaros que el club ha llegado a su fin, y muchísimas gracias por volar con nosotros y por acompañarme en la lectura. Pero bueno, El amor molesto precisamente era uno de esos libros a los que no pude llegar. Lo empecé a leer en verano, cuando lo leímos, ahora no recuerdo si fue julio, ¿puede ser? O junio. Lo empecé, pero no me estaba metiendo en la historia, no me estaba metiendo en el estilo, no me estaba metiendo en él. Así que decidí dejarlo, y ahora que lo he vuelto a leer y lo he retomado, me ha parecido un libro completamente distinto, y me alegro mucho de haberlo leído ahora. Y lo que estoy aprendiendo a lo largo de este año, en verdad, es que los libros tienen un momento, y el momento perfecto para leer un libro se sabe por instinto, y es básicamente cuando te apetece. Lee los libros que te apetezcan cuando te apetezca leerlos. Y ya está. El segundo libro que leí en enero no lo tengo aquí, porque lo leí en digital en mi Kobo, que este año estoy intentando usarlo más. No ahora mismo, porque creo que para superar el bloqueo lector, algo que me está ayudando muchísimo es la experiencia física, táctil, de tocar las hojas, de sostener el libro en mi mano, de pasar las páginas físicamente. Pero en enero sí que lo usé bastante, y lo uso con eBiblio o biblioteca digital, que creo que es algo que no conoce la suficiente gente, y es un servicio súper útil y súper bonito, que es básicamente tu biblioteca municipal digital, y te lo puedes descargar al Kobo. Creo que si tienes Kindle no sirve, y yo por eso precisamente me compré un Kobo para poder usar este servicio. Pero bueno, es súper útil. Lo puedes leer también en tu móvil, en la aplicación, lo puedes leer en el ordenador, lo puedes leer en el iPad o tablet si tienes. Recomendación del día. Pero bueno, eso, leí Imposible decir adiós, de Han Kang. Yo a Han Kang la había leído el año pasado con La vegetariana. De hecho, fue una de las primeras lecturas del club.
Y es una autora que me gusta leer, pero precisamente porque me incomoda mucho. Me incomoda como lectora porque nunca acabo de ser capaz de entender los libros al completo. Nunca me deja indiferente, que yo creo que eso es lo peor que te puede pasar con un libro, el hecho de que te deje indiferente una lectura. Lo peor. En Imposible decir adiós nos encontramos con una mujer que vive en completa soledad, en un estado de profunda depresión y de hecho está preparando su testamento para quitarse la vida cuando de repente recibe una llamada de su mejor amiga o la que fue su mejor amiga en la universidad que está ingresada en el hospital y le pide que por favor vaya a su casa que tiene en una isla para alimentar a su mascota que es un pájaro. Y como no tiene nada que hacer dice sí, ya voy a alimentar a tu pájaro. Entonces emprende un camino bastante largo que se torna un camino alegórico, un camino también plagado de imaginaciones, sueños, recuerdos, en el que se acaba difuminando la frontera entre realidad y ficción o realidad, imaginación, figuración, recuerdo, visiones. Y en todo esto, en esta serie de recuerdos con los que la protagonista se va topando a medida que llega a la casa de su mejor amiga, se introduce el tema del horror y de la imposibilidad de contar el horror, que es un tema que también me parece muy interesante en la literatura, los límites del lenguaje y la imposibilidad de transmitir emociones tan profundamente traumáticas y tan profundamente fuertes, que es que el lenguaje ni siquiera alcanza a poder expresar todo eso. Y la reflexión a nivel de autor, qué estrategias puedes usar para transmitir eso, cómo siquiera te acercas a contar algo así, una experiencia así, es algo que me parece interesante a nivel literario. Y lo que acaba sucediendo en esta novela es que acaba siendo una narración un poco desgajada, en el sentido de que empezamos con un contexto, con una situación de la protagonista que se acaba dejando atrás completamente y nos olvidamos y no se retoma. Y hay temas, hay motivos que eran principales al inicio de la novela, en la primera mitad, que en la segunda mitad no se vuelve a ellos. Creo que hay motivos por los que esto sucede, como por ejemplo que cuando un horror, una guerra, por ejemplo, estalla en la vida, la gente se ve obligada a dejar atrás lo que era su cotidianidad y ya ni siquiera puedes pensar en mucho más allá de tu presente y lo que está sucediendo en la guerra y en el horror que se está viviendo. Entonces el hecho de que todos estos motivos iniciales se dejen atrás y no se vuelva a ellos podría ser un reflejo de esto, pero a la vez me molesta un poco me molesta un poco que se dejen y no se vuelva a ellos. Es algo con lo que me tengo que conciliar y de nuevo es parte de esta incomodidad que me producen las novelas de Han Kang porque no acabo de saber cómo interpretarlo. Pero a la vez creo que son estas lecturas las que te incomodan, las que te hacen crecer como lector y las que te hace ampliar un poco los horizontes y las miras y reflexionar y las que activan verdaderamente tu lectura crítica, tu pensamiento crítico y tu capacidad de análisis cuando lees un libro, porque si todos fueran iguales y todos fueran cómodos de leer, esto nunca sucedería, nunca llegaríamos a este punto en el que te ves obligado a reflexionar y a plantearte por qué está haciendo el autor lo que está haciendo y por qué explica una historia así y no de otro modo. Así que estoy contenta de leer a Han Kang y quiero continuar leyéndola. Y no sé, quizás algún día llegaré a una conclusión propia. Algo que también me gustaría mucho hacer es acompañar estas lecturas personales con lectura de artículos de gente que haya estudiado a Han Kang, que me puedan ayudar un poco a orientarme cuando leo a esta autora. Pero bueno, de momento he leído 2 de sus novelas. Creo que la próxima que leeré será la clase de griego. No sé cuándo va a ser, pero creo que voy a continuar por ahí. Y la tercera y última novela que leí en enero fue The Full Moon Coffee Shop, de una autora japonesa también. Me quedé en literatura asiática. Este libro lo leí por recomendación de una amiga, a la que le gustó mucho. Y creo que ese fue el error. Mi error fue que confío plenamente en mi amiga, pero no investigué lo suficiente sobre este libro, que es algo que hago normalmente, ¿eh? O sea, normalmente no me gusta leer la sinopsis de los libros, simplemente voy por la vibra que me transmite el libro. No sé, no me gusta leer la sinopsis de los libros. De hecho, prefiero
1000 veces más leer la primera línea o el primer párrafo, incluso la primera página, para hacerme una idea de los temas, del estilo narrativo. Creo que da muchísimo más información esa primera página que no la sinopsis de la contracubierta, pero el problema es que no tenía ningún tipo de referencia sobre este libro, no tenía ni idea de qué tema trataba, y ahí fue el error, porque si lo hubiese sabido, sinceramente creo que no lo hubiera leído, y me apena mucho que no me haya gustado, porque evidentemente pues ha sido la recomendación de una amiga, pero... Y más que ser una novela, creo que lo he presentado como novela, más que ser una novela yo diría que es un conjunto de relatos en los que los protagonistas de cada uno de ellos acaban estando relacionados entre sí y todos ellos no acaban de estar contentos con lo que es su vida diaria y de pronto, por las noches, se les aparece una cafetería un tanto peculiar porque está regentada por gatos. Y cada uno de estos gatos encarna uno de los planetas del sistema solar. Los gatos les dan consejos vitales a partir del horóscopo. La estructura de cada uno de los relatos era la misma y al final me pareció insulso. Aunque lo que sí que diré es que era muy relajante de leer. Lo leía antes de irme a dormir y me ayudaba. No sé si ahora que lo digo es algo positivo o negativo, pero sí que era una narración lenta, muy suave. Se hacía fácil de leer. Y poco más tengo que decir. Y a partir de aquí fue cuando caí en la crisis lectora profundamente. De hecho, mientras leía The Full Moon Coffee Shop ya estaba en la crisis lectora. Este libro tiene 100 páginas y yo tardé semanas y semanas en acabarlo. Puede que tardase un mes incluso, porque solo leía 2 páginas cada día antes de irme a dormir. Porque si no leo antes de irme a dormir, no duermo. Me cuesta muchísimo quedarme dormida y duermo mal. Y por eso empecé a leer este libro. De hecho, no lo estaba leyendo. Es como que necesitaba algo para leer antes de irme a la cama y pensé en leer este, pero no me apetecía nada. O sea, estas estanterías que tengo en mi habitación, como si no existiesen. Las miraba y me creaban rechazo desde finales de enero hasta principios de marzo. Nada. Pero de todo se sale. De todo se sale. A principios de marzo me empezaron a entrar ganas de leer otra vez, pero igualmente pasaron días, porque no estaba segura de si esas ganas eran reales o era un impulso y que no iba a traerme ningún fruto y no quería frustrarme, o sea, no quería empezar un libro y no tener ganas de leer y entonces frustrarme y abandonarlo y que todo se hiciese más bola y peor. Pero resulta que las ganas sí que eran reales y después de algunos días de pensármelo empecé el primero de los libros que me están sacando me están sacando de este agujero y estoy muy contenta porque es una novela que de nuevo tendría que haber leído con el club de lectura el año pasado. No me odiéis, por favor. Y tenía miedo, la verdad, de leerla en este momento porque no quería estropearla, no quería desperdiciarla. Sentía que era una novela con mucho potencial y como estaba en este estado en el que no me apetecía leer mucho, no quería desaprovecharla. ¿Sabéis lo que quiero decir? No quería que no me gustase porque la estaba leyendo en el momento incorrecto. Pero no ha sido así para nada y ha resultado ser el momento idóneo para leerla, lo cual de nuevo me ha enseñado... Han sido 2 meses de muchos aprendizajes, la verdad. Y lo que me ha enseñado esto es que el momento perfecto para leer un libro es el momento en el que te apetece leerlo. Y no hay más secreto, no hay más fórmula. Y la novela que se ha convertido en mi primera lectura de 5 estrellas del 2026 ha sido Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica. Ha sido brutal, espectacular, como Agustina Bazterrica en apenas 200 páginas, 250 creo que tenía. Sí, como en 250 páginas es capaz de tanto. ¡Wow! Me quito el sombrero porque... increíble. La razón por la que es capaz de decir tanto en tan poco es porque en la médula del libro está esta noción del lenguaje y de cómo lo atraviesa todo y es a partir de él que se crea la realidad. Y es algo, este concepto, con lo que la novela juega en todo momento. Y precisamente por eso, para mí, además de que es una novela en la que el protagonista y la subjetividad del protagonista es lo principal, esta novela se escapa de la ciencia ficción o de la distopía, que en sí es lo que debería de ser. Nos encontramos en una sociedad en la que el consumo cárnico de animales
se ha abolido y se ha sustituido por el canibalismo. Un canibalismo que está completamente normalizado, completamente aceptado, completamente disimulado, y como lector es muy incómodo. De nuevo, me gustan los libros incómodos. ¿Qué está pasando? Pero sí que tiene ese punto de incomodidad. Cuando digo incomodidad, en este caso, es tanto repulsión ante lo que se está leyendo, porque hay algunos fragmentos realmente repulsivos y que te ponen la piel de gallina, sino también incomodidad en el sentido de que te hacen mirar a tu propia realidad y decir, ¿qué está pasando? ¿Es realmente tan distinto lo que hacemos nosotros de lo que están haciendo en esta sociedad? Y el final, ese final, hacía años que no leía yo un final que me dejase tan hecha polvo como me dejó este final. O sea, fue de una contundencia y de una fuerza increíble. Creo que es uno de los mejores finales que he leído en toda mi vida, porque realmente te obliga a echar la vista atrás, a revisitar todo lo que has leído hasta ahí y entenderlo de otra forma. Es como que dinamita todo lo que creías, todo lo que habías leído, todo. Lo hace volar por los aires. Tengo muchas ganas de seguir leyendo a Agustina Basterrica. No sé por dónde continuar, así que si tenéis alguna recomendación, por favor, dejádmela por abajo. Estoy muy contenta de haber leído esta novela y de haberla leído precisamente ahora, porque ha sido lo que me ha devuelto esa emoción por la lectura. Me ha recordado por qué me gusta tanto leer, por qué me gustan tanto los libros, por qué me gusta tanto la literatura, y es un placer encontrarte con libros que te recuerdan todo esto. Así que, primera lectura de 6 estrellas. 6 estrellas, no sé. De 6 estrellas. Primera lectura de 5 estrellas del 2026. Y he leído 2 novelas después de eso, que también son literatura española. Bueno, Agustina Basterrica es argentina, así que es literatura hispanoamericana. Pero bueno, digamos que seguimos en el ámbito hispanohablante y estoy muy contenta porque esta es la literatura de la que os hablaba al principio del vídeo, que decía que es algo que llevaba mucho tiempo diciéndome a mí misma que quería leer más, pero nunca acababa de encontrar las ganas, nunca me acababa de sentir atraída por esta literatura, y ahora, de forma natural, en marzo parece ser lo único que me apetece leer. El primer libro que leí después de Cadáver Exquisito fue Comerás Flores, de Lucía Soya Sobral. Es una novela que he visto un poco por redes sociales, no mucho porque ya no consumo tanto contenido literario por redes sociales. Siento que es algo que influía negativamente a mi hábito lector y a mis decisiones lectoras. Puedo hacer un vídeo sobre esto si queréis, hablando más del peso de las redes sociales, porque tengo bastantes opiniones al respecto. Es algo que me gustaría hacer desde hace ya tiempo, pero no sé, nunca me acabo de animar. El caso, que había visto un poquito de Comerás Flores por ahí y no ha sido exactamente lo que yo me esperaba. Pensaba que iba a ser un libro más centrado en el luto por la muerte de un familiar cercano que en una relación tóxica, porque aquí básicamente nos encontramos con una protagonista que ha perdido a su padre y mientras está en todo este proceso de luto empieza una relación que acaba por tornarse muy tóxica, y entonces está entre estas dos aguas de el luto, relación tóxica, y tiene que aprender a lidiar con ellas y a salvarse a sí misma, por decirlo de alguna forma. Creo que el estilo narrativo de Lucía Soya Sobral es hijo de una moda que estamos viviendo y que está atravesando nuestra literatura contemporánea, que no sé muy bien de dónde viene. Yo pensaba que venía de Sally Rooney, pero no sé, no me acabo de hacer la idea de dónde ha salido este estilo narrativo, que es que está en todas partes, que es básicamente una narración que roza el fluir de la consciencia pero no llega a serlo, que está atestada de metáforas, de comparaciones, de encabalgamientos, de asíntotons, muy dinámica, muy fluida, pero también a la vez cargada de referencias, cargada de imágenes, como un río que baja por la montaña rápidamente pero con mucho caudal. Es la imagen que se me viene a la mente cuando pienso en este tipo de narración. Y es un estilo narrativo que a mí personalmente puedo llegar a disfrutarlo, pero ya me está empezando a cansar. Creo que ese elemento de originalidad que a lo mejor tenía al principio ya se ha perdido. Sobre todo a nivel nacional, me da la sensación, no lo sé, no he leído lo suficiente, pero me da la sensación de que a nivel nacional es algo que se estila mucho ahora. Sin duda una moda que no tiene por qué ser algo negativo, no digo moda en el sentido peyorativo de la palabra, sino como signo de estos tiempos. Y Lucía Soya Sobral desde luego participa de este estilo narrativo, que es algo que me ha ayudado mucho porque se me hacía fácil leer. De hecho, me
ventilé este libro en menos de una semana, lo cual para mí últimamente es todo un logro. Pero más allá de eso no tengo mucho que decir de esta novela, lamentablemente. Me he sentido identificada en ciertos momentos con algunos de los pensamientos de la protagonista, que creo que si habéis pasado alguna vez por una relación de este calibre, o más o menos de este calibre, podéis llegar a ver reflejadas en esos pensamientos. Pero bueno, me alegro de haberlo leído, pero un poquito sin más. Creo que me ha gustado más o lo he disfrutado más por el momento en el que lo he leído, por esta ayuda que me ha supuesto para avanzar en esta salvación, en este renacimiento de mi bloqueo lector, más que otra cosa. Y por último, el último libro que he leído en este mes de marzo ha sido Han cantado bingo, de Ana Corujo, de nuevo, otra autora nacional. Este sí que es un libro que he visto por todísimas partes y me llamaba bastante la atención en el sentido de que me daba curiosidad saber qué onda con este libro. Y la verdad es que no me ha gustado mucho. Creo que es en partes interesante, pero se me ha quedado flojo en otros aspectos. Y no quiero decir mucho de esta novela porque creo que precisamente la gracia está en descubrirla por uno mismo. Está narrada a base de fragmentos, capítulos muy cortos que van saltando en el tiempo a diferentes edades de la protagonista, la narradora. Y a partir de esos pequeños fragmentos, el lector puede ir construyendo una cronología de qué es lo que sucedió, qué es este misterio que se plantea desde buen principio y cómo se llegó hasta allí, a la vez que la protagonista también va desentrañando su relación con su hermana, que es una relación muy obtusa, muy paradójica, muy contradictoria a veces, y se expresa esta dualidad que las relaciones más íntimas familiares a veces encarnan: cuánto puedes querer a una persona a la vez que enfadarte con ella, a la vez que sentir a veces incluso que la odias, ¿no? Como esta cercanía despierta las emociones más profundas y más potentes, y eso es algo que sí que me ha gustado. Lo que creo que se me ha quedado un poquito flojo es que, en primer lugar, en ocasiones se me ha hecho demasiado alegórica. Creo que se salta muy fácilmente del plano referencial a lo alegórico, y esta frontera, esta línea que divide ambos planos, a veces se desdibujaba demasiado para mí. Y en segundo lugar, algo que tampoco he acabado de entender a nivel más formal, es por qué los diálogos están expresados, o sea, escritos formalmente, con signos de puntuación que no son los usuales. Cuando interviene la protagonista está en cursiva, cuando habla su hermana está subrayado y cuando habla otra persona está entre corchetes de los que son así. Por ejemplo, a ver si encuentro... Vale, aquí están los tres. Como podéis ver, aquí están los corchetes, subrayado, en cursiva, aquí. Y no entiendo muy bien por qué. No entiendo qué utilidad narrativa tiene este cambio formal o esta decisión formal. Y me ha recordado a cuando los autores deciden eliminar el diálogo en tanto que texto separado de la narración principal. O sea, eliminar el concepto de mímesis del relato y plantearlo todo como parte de la narración. Es decir, expresando que incluso esta reproducción textual del diálogo pasa por una subjetividad, que es el narrador o la narradora, que es imposible escapar, y como al final todo forma parte de un mismo discurso. O sea, si yo vengo aquí y reproduzco textualmente lo que me ha dicho alguien, al final soy yo quien lo está diciendo ahora y no la otra persona. Y eso es algo que me parece verdaderamente interesante. Todos estos juegos de fluir de la consciencia, o por ejemplo el... Ay, no me sale ahora. ¡Ah, qué mal, qué mal! ¡Qué mala filóloga soy! El estilo indirecto libre. A mí es algo que me gusta muchísimo. Me gusta mucho cuando se hace uso del estilo indirecto libre. Me parece muy interesante. Y en estas ocasiones, y pienso ahora también en Sally Rooney, lo que se usa es una suerte de estilo indirecto libre que no puede serlo porque la narración está en primera persona y no en tercera. Y el estilo indirecto libre es para narraciones en tercera persona en las que se introduce de forma disimulada lo que es el pensamiento del personaje al que se está atendiendo. Evidentemente, si es una narración en primera persona, ya se plantea desde la subjetividad, sería completamente inverosímil, imposible introducir en la mente del narrador el pensamiento tal y como lo está pensando otra persona. En fin, me estoy yendo mucho del tema.
que no entiendo la decisión formal de expresar así los diálogos. No creo que le haya aportado nada extra a la narración, así que me molesta un poco que se haya tomado esta decisión. Creo que sí, se toma una decisión de este calibre formal para desafiar las normas del lenguaje, para desafiar la representación escrita del lenguaje. Esto se ha quedado cojo y que no ha tenido un impacto tan fuerte quizás como se pretendía. Pero igualmente me alegro de haberlo leído porque es precisamente todas estas cuestiones y todas estas reflexiones lo que creo que hacen de la lectura un proceso más integral y que realmente te ayudan a crecer como lector intelectualmente y te ayudan a desarrollar el pensamiento crítico. Y me alegro mucho también de haber leído a una autora canaria. Siempre es bonito leer de diferentes partes del mundo y del país y estoy contenta de haber leído a dos autoras nacionales pero de diferente lugar. Me ha gustado mucho el peso del paisaje y cómo esta historia está íntimamente ligada con la isla de Tenerife, con el paisaje canario. Es algo que me parece muy bonito. El hecho de que sea una historia de carácter universal, con temas universales, pero inscrita en un paisaje concreto. Me voy a callar ya, porque llevo más de 1 hora hablando y yo quiero editar este vídeo hoy y dejarlo preparado porque mañana de madrugada me voy de viaje y no quería que pasase más tiempo sin hablar con vosotros y sin subir un vídeo. Estoy muy contenta de volver a estar leyendo y poco más tengo ya por decir. Si habéis llegado hasta aquí, no sé cuánto durará el vídeo al final, lo intentaré reducir bastante, pero si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por continuar por aquí, de verdad, de corazón. Espero que no pase tanto tiempo hasta el próximo vídeo. Haré todo lo posible y lo imposible, si lo imposible es posible, para que el próximo vídeo no se demore tanto. Pero de mientras espero que paséis muy buenos días, muy buena primavera, feliz primavera, la mejor estación del año, ya está con nosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!